9 minutos en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen de noticias. Estamos dando comienzo a toda la información, por supuesto, hasta las 14 horas. Estamos en vivo a través de la 96.9. Estamos también en la pantalla de Canal 11 de Supercanal y Canal 11 de BioTV. Saludando a todos los amigos de Capital y los del interior que tengan una bonita tarde, un bonito resto de jornada. Me acompañan en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, Matías Vilanova, en la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores, en la producción de este programa, Estefano Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández y estamos trabajando todos bajo la dirección general de Ignacio Galeano. 23 grados o 4 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital, la humedad es del 35%. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con lo más importante que nos ha dejado la información en el ámbito local y lo reflejamos en nuestra página www.mediosrioja.com.ar. Ingresos brutos. La provincia prorrogó hasta este viernes 28 de agosto el vencimiento del régimen local. La Dirección General de Ingresos Provinciales informó que la prórroga alcanza a contribuyentes de todas las terminaciones. El nuevo plazo para la presentación y pago de la declaración jurada mensual correspondiente al periodo julio de 2026 será este viernes. La provincia intervino ante graves deficiencias en las condiciones de alojamiento de trabajadores rurales. La Secretaría de Trabajo participó de un operativo interinstitucional iniciado a partir de una denuncia recibida en la línea 145, tras constatar las condiciones en las que se encontraban 4 trabajadores rurales. Se dispuso su retiro preventivo del establecimiento, se garantizó su asistencia y se adoptaron las medidas necesarias para que se pudieran regresar a su localidad de origen de Santiago del Estero. Los Chachos amplían su alcance. El Grupo Dinosaurio de Córdoba volverá a aceptar los bonos de riojanos. Pedro Sánchez, titular de la Casa de La Rioja en Córdoba, junto al asesor del Ministerio de Hacienda, Carlos Nardillo, y el equipo de tesorería encabezaron las negociaciones. El gobierno de La Rioja dio un paso clave en su estrategia para potenciar la circulación de los bocades, conocidos popularmente como chachos. Septiembre Joven celebra 30 años y vuelve a convocar a las juventudes de toda La Rioja. El 26 y 27 de septiembre, el Parque de la Ciudad volverá a ser punto de encuentro de las juventudes riojanas para celebrar los 30 años de Septiembre Joven. La propuesta reunirá música, danza, arte y distintas expresiones juveniles. Mientras tanto que el Pre-Septiembre Joven recorrerá todos los departamentos en busca de los talentos que llegarán al escenario principal. Alerta en La Rioja. Investigan 3 casos sospechosos de dengue y encienden las alarmas por el virus chikungunya. Ante el inicio de la temporada 2026-2027, el sistema de salud en La Rioja puso en marcha un riguroso monitoreo de enfermedades transmitidas por mosquitos y confirmó que actualmente hay 3 personas bajo estudio que presentaron síndromes febriles inespecíficos. Hallan a 4 trabajadores rurales en condiciones infrahumanas en una finca de La Rioja. Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, a través de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales La Rioja, junto a organismos de control, realizaron un operativo en una finca ubicada sobre la ruta provincial número 5, donde constataron graves irregularidades laborales.
Minería impulsan un parque industrial, comercial y educativo en el Valle del Bermejo. La Cámara Empresarial propone un plan estratégico para preparar a las pymes locales ante el avance de la exploración minera. El objetivo es retener la mano de obra, sumar valor agregado y replicar el modelo de desarrollo de provincias vecinas. Pagancillo, un voraz incendio afectó viviendas y tendido eléctrico en el barrio La Banda. Durante la noche se registró un importante incendio en la localidad de Pagancillo, departamento general Felipe Varela. El foco ígneo avanzó desde las inmediaciones de la Ruta Nacional 76 y afectó parte del barrio La Banda. Nuevo paro universitario por 48 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento. Será este jueves y viernes. Los salarios son el principal eje del conflicto que las universidades mantienen con el gobierno nacional. Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, dialogó con Medios Rioja sobre los créditos hipotecarios y el déficit habitacional en la Argentina, y esto es lo que nos decía al respecto. Ahí voy a tirar como una de cal y una de arena, ¿no? Porque vos tenés, esto es el anuncio que hizo el ministro Caputo, que es la utilización de 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para poder colocarlos en plazos fijos que financien o que sean inversión en términos de crédito hipotecario. Es positivo para el mercado de crédito hipotecario, pero se representa 17.000 créditos hipotecarios aproximadamente para poder otorgar. Por lo tanto, frente a 10 millones de problemáticas habitacionales a nivel país y un déficit habitacional cuantitativo, es decir, de cuántas viviendas nos faltan, de 1 millón para poder acortar un poco el problema, el número es muy chico. El mercado hipotecario de la Argentina es muy chico. Entonces, yo te diría, es una señal positiva, tiene un impacto positivo, sí. No obstante, al ser mínimo, y bueno, uno se queda con gusto a poco, y uno dice, ¿para qué hacemos tanto esfuerzo si esto va a ser para muy poco? Pero tiene su impacto positivo en términos de poder crear un mercado secundario para el mercado de crédito hipotecario. Ahora, y respecto a la manera de acceder, la cantidad de montos mínimos que se requieren, que tiene que tener un grupo familiar, el tema de la cuota, ¿es sostenible? ¿Es realmente para todos? ¿O es como percibimos que es para algunos y sobre todo algunos pocos que están muy bien económicamente en nuestro país? Bien, ahí vamos a explicar bien cómo es el procedimiento para poder entender después cómo llegamos al acceso, ¿no? Vos tenés que el anuncio que hizo el ministro Caputo significa que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a poner parte de sus inversiones en plazo fijo a disposición de licitaciones públicas para los bancos. Es decir, no es un gasto primero, es una colocación de inversiones en el sector privado, en este caso responde a los bancos condicionado a poner créditos hipotecarios en el mercado a una tasa que tiene como tope de UVA más el 7,5%. Y ahí va a venir la cuestión de los bancos. ¿Por qué? Porque vos tenés que hoy el crédito hipotecario tiene la mejor tasa es la del Banco Nación, que está en 6,5%, que es bastante alta, pero va a depender mucho del sujeto. Y ahí viene la cuestión. Vos tenés que, por ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires, el promedio de crédito hipotecario está rondando los $100.000 porque el principal destino del crédito hipotecario es la adquisición de una casa, sí. La adquisición de un departamento que está en torno a esos valores. No obstante, cuando uno empieza a ver, bueno, ¿cuál puede ser la estrategia de los bancos? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a prestar a UVA más 4,5% a 5 años. Es decir, que los bancos van a poder tomar parte de ese crédito y bajar las tasas que actualmente tienen, porque vos imagínate que el sector privado está en torno al 9% y muchísimo, en algunos casos mucho más, la tasa de interés. Bueno, esto lo que va a permitir es bajar la tasa de interés y depende de si vas a adquirir una casa, y sí, ahí estamos hablando de un ingreso mucho mayor considerando lo que vale hoy comprarse un departamento. No obstante, si por ejemplo un banco, por ejemplo el Banco de Córdoba, el banco más provinciales, utilizan esta plata para poner, por ejemplo,
a construcción, créditos a la construcción de primera vivienda, y ahí, por ejemplo, los montos bajan y ahí el acceso aumenta mucho más. Entonces, diría dos cosas. Si esta plata los bancos la van a utilizar para prestarle a gente que va a comprar vivienda, y una vivienda, por ejemplo, que sale $100.000, Sí. vos necesitas $25.000 de ahorro previo para poder ingresar, y financias $75.000 a una cuota promedio de 930.000 pesos, y sí, o sea, tu familia va a tener que tener un ingreso superior a 3.600.000 de pesos para poder acceder. Y No obstante, si vos recortás esto, el acceso aumenta. claro. Ahora, Matías, buen día. Ivana te saluda. ¿Qué tanto respeto también, de acuerdo a la historia de nuestro país y como viene pasando con otros antecedentes, hay que tenerle respeto a esto de la palabra uva, a ese incremento con también la economía fluctuante que tenemos en nuestro país a medida que van cambiando los gobiernos? Completamente. De hecho, fíjate por qué es positivo y por qué es negativo al mismo tiempo. O sea, es una de cal y una de arena. En Argentina, por ejemplo, los bancos, ¿cómo se financian o cómo fondean la plata que necesita para poder prestar a crédito hipotecario? El banco todos los meses tiene plazos fijos que duran un mes y que con eso tiene que financiar la mayoría de las operaciones que tiene. Sí. Ahora, en Argentina no existe, como en el resto del mundo, por ejemplo, plazos fijos a 1 año, a 5 años, que es lo que va a hacer este fondo. Este fondo te presta a 5 años y vos tenés garantía que durante 5 años la inversión va a ser de largo plazo. En Argentina, como no existe largo plazo por incertidumbre, por inflación, por muchísimas otras cosas, eso limita muchísimo la capacidad de crédito hipotecaria y de crédito en general que nosotros tenemos. Nosotros, o imagínate, a mí siempre me gusta entender con esto, nosotros compramos en cuotas las zapatillas y compramos el contado de la casa, cuando debería ser al revés. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos qué pasa con el UVA sirvió para poder cambiar la unidad de medida. Entonces, el UVA significa que la tasa de interés está compuesta por una parte de inflación más una tasa normal. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una inflación en torno al 30%, como está pasando en Argentina actualmente, vos tenés una tasa de interés real de 30 más 7,5, 37,5%. Si la inflación se dispara, por ejemplo, se va a 211%, como fue finales de 2023 o durante 2023, esto significa que la cuota va a aumentar o va a ir a una tasa de interés del orden de 220%. Claro. Entonces, nosotros dependemos, con el instrumento UVA, de que al país le vaya bien y que la inflación sea moderada y que la macroeconomía se mantenga. Si eso no ocurre, es una bomba de tiempo para cualquier hogar. Claro, Ahora, pasa porque que en antecedentes de nuestro país, nosotros vemos que eso no pasa, porque cambian los gobiernos, cambian las estrategias económicas, se podemos decir, y yo creo que por eso te decía esto, que bueno, vos lo afirmás, de el respeto más miedo a la palabra uva. Sí, ahora está todo bueno, decir, ok, interanual 30, 33, por mes 1,9, 2,1, pero ¿y qué va a pasar después? Es que ahí viene la cuestión de la estabilidad, ¿no? Porque vos tenés que estos créditos generalmente responden al sector formal de la economía, que tiene ingresos medios y medios altos, mucho más estables, y que si vos mirás la irregularidad de estos créditos, la irregularidad responde al orden del 1,6% en esta crisis de endeudamiento que tenemos en la Argentina. Entonces, vos tenés un país que tiene alta tasa de informalidad, que tiene salarios muy bajos, que responde a una economía que no ha producido empleo en los últimos 10 años, y por lo tanto, vos fíjate que a ese sector de la población este crédito no le va a hablar, y este crédito sería bastante riesgoso, bastante duro de poder tropezar para esa parte de la población. Ahora, para una parte de la población que tiene ingresos formales y ingresos estables, lo más probable es que este crédito sea una oportunidad. Entonces, ahí viene como la economía de dos tiempos y la economía dual que tiene hoy la Argentina. Vos tenés a una parte de la población que este tipo de medidas les sirve un montón, que les facilita el acceso al crédito hipotecario, porque de otra manera son inquilinos, pagan la misma cantidad de cuota que de alquiler, y que esto le conviene por lejos. Y a otra parte de la población que esto no lo llega ni a ver.
Entonces, esa es la economía que hoy tenemos en Argentina. Y 24 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo haciendo el resumen a través de Medios Rioja. Nos vamos a quedar ahora con lo más importante del ámbito nacional de www.mediosrioja.com.ar. ATE denuncia que usar fondos provisionales para créditos hipotecarios es inconstitucional e inmoral. El Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Nacional cuestionó con dureza el anuncio del Ministerio de Economía. Reclamaron que los recursos se destinen a recomponer los haberes y el bono congelados desde hace 1 año y medio. Desde el Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Nacional salieron al cruce del anuncio realizado por el Ministerio de Economía de la Nación sobre el uso de recursos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para financiar créditos hipotecarios. La medida fue calificada por la asesoría legal de la entidad como inconstitucional e inmoral. Los medicamentos en Argentina triplican los precios internacionales. Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano del 3,1 a 1 frente a mercados internacionales. Los medicamentos de uso frecuente en 13 tratamientos crónicos de alto consumo, por ejemplo la levotiroxina, cuesta por mes la Argentina 19.300 pesos contra 3,1 en el exterior. Y así, bueno, varios ejemplos que usted puede encontrar en un informe completo que está en nuestra página www.mediosrioja.com.ar. Donald Trump abrió cuota extra para importar carne vacuna, pero excluyó a la Argentina. El presidente de Estados Unidos confirmó el nuevo cupo de emergencia que abarcará 300.000 toneladas. El gobierno de Estados Unidos confirmó la apertura de un nuevo cupo de importación temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero excluyó a la Argentina de la posibilidad de acceder. Eli Olmos cuestionó duramente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y advirtió sobre el endeudamiento extremo. En un análisis detallado sobre los recientes debates parlamentarios y el impacto del modelo económico, la diputada nacional Kelly Olmos dialogó con Medios Rioja y advirtió sobre los graves riesgos que implica habilitar el endeudamiento extremo con garantía en las reservas del Banco Central y también blindar la continuidad de sus autoridades al margen de la voluntad popular. Atención, diputados. Martín Menem me ordenó retirar un cartel con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Un momento de fuerte tensión y polémica se vivió en la Cámara de Diputados de la Nación luego de que el presidente del cuerpo, Martín Menem, le exigiera al diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que retirara un cartel colocado en las instalaciones del recinto. Otro récord, la Argentina lidera la morosidad en América Latina pese a tener el menor nivel de crédito de la región. La cantidad de argentinos endeudados duplica el promedio general de la región. La Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina, registrando un 7,3% de su cartera en situación irregular, lo que duplica el promedio general regional del 2,78%, según expuso un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos.
El subsecretario de Uso del Suelo del municipio de la capital en La Rioja, Nicolás Parisi, habló por Medios Rioja y se refirió a la medida municipal para que los dueños de las viviendas arreglen las veredas, y esto es lo que decía. Un área que depende de nosotros, que es la Dirección de Obras Privadas, en cumplimiento de ordenanzas en vigencia y a raíz de varias denuncias de vecinos por accidentes en la vía pública, específicamente en la vereda. Sí. Bueno, se procedió a notificar a los vecinos acá de la zona centro, digamos, que la sección A, que le llamamos nosotros, que es el perímetro de la avenida Perón Facundo Quiroga y 8 de diciembre, al cumplimiento de esa ordenanza. Que básicamente el frentista tiene la obligación de separar su vereda, de hacer su vereda. ¿Cómo? Con solado o antideslizante, respetando las cazuelas para los árboles, etcétera. Y bueno, en el cumplimiento de la ordenanza se da un plazo perentorio de 30 días, que bueno, a pedido del intendente, nos pide que en cercanía con el vecino, bueno, se venga a hablar algo acá en la Dirección de Obras Privadas y vamos viendo cómo le damos forma a esa notificación. ¿Cuáles son las fallas más grandes que encontraron en las veredas de los frentistas? Y hay roturas de veredas, falta de solado y utilización de un solado. Cuando me refiero a solado es un término técnico, ¿no? El piso de la vereda, que no es antideslizante. Se ha personado varias personas refiriendo accidentes, digamos, por la rotura y a veces por la utilización de solados que no están en buen estado. Cerámico de mañana baño. Casualmente, esta mañana iba pasando por Perón y Rosario Vera Peñalosa. Hay un frentista que, cumplimentó con la vereda antideslizante. Justo tiene un lapacho arriba y el lapacho cuando florece y se cae la flor, es en un piso que no sea antideslizante, es como jabón. Claro. Y puede producir muchos accidentes. En este caso yo rescato que en el cumplimiento del vecino de respetando esa ordenanza, no vamos a tener ese inconveniente, digamos. Ahora, el costo, se deduce que el costo de la refacción que tiene que hacer lo asume el vecino. Sí, la ordenanza es clara en ese sentido, que lo asume el vecino, el frentista, pero a raíz de muchas situaciones que se nos están presentando, de varias situaciones que se nos están presentando, como la falta, digamos, el problema económico que aducen varios vecinos, que no es ajeno a nadie, digamos, podemos hacer algún tipo de colaboración, digamos, entre el público y el privado. Ahora, ¿qué pasa entre la institución, digamos? Cuando ustedes notifican a un vecino y el vecino no tiene los fondos suficientes, no tiene los recursos por X motivo, estamos pasando una situación complicada para hacer esa obra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y podemos articularlo, capaz que el vecino tenga algún tipo de pegamento, algún tipo de solado, el municipio pone la mano de obra, se le vamos dando forma para que, digamos, se cumpla esa ordenanza, no quede esa situación anómala en la vía pública, ¿no? Que nos está pasando muchos accidentes. Claro, ¿qué tanta adhesión o conformidad o no reclamo hay frente a esto? Mire, de 10 notificaciones que la estadística tenemos, de 10 notificaciones, 3 vecinos han procedido a cumplimentar la ordenanza. Hay otro porcentaje de otros 4 vecinos que han venido a ver qué forma le podemos dar, y en algún momento uno refería que tenía materiales, el municipio va a proceder a ver si podemos poner mano de obra para que se cumpla eso. O sea que le vamos dando forma. Lo importante es que necesitamos estar al lado del vecino para darle cumplimiento a esto. De alguna manera la institución va a colaborar. Ahora, Nicolás, hay una voluntad de decir sí, yo la reparo, hay otra voluntad de decir, mira, tengo estos recursos, me falta esto otro para que me dé la mano. Digo, por ese porcentaje que sería aproximadamente un 30%, que por ahí no está de acuerdo, no responde, ¿cómo se avanza? ¿Hay una segunda notificación? Después hay una sanción. Sí, vamos a proceder a una segunda notificación y a una difusión pública principalmente, ¿no? El intendente nos pide que de esa difusión al lado del vecino y de pronto como una educación, ¿no? Para que no sea tan, digamos, si vale el término, tan violenta esta notificación. Pero va a haber una sanción posterior, ¿no? Y vamos a evitar
toda costa esa sanción. Mire, de las notificaciones que vamos enviando no tenemos ninguna todavía derivada al juzgado de falta, digamos, porque la ordenanza dice cuando usted no cumple ese tiempo perentorio, se le hace un acta de infracción y pasa al juzgado de falta. Y el juzgado de falta es el que determina lo pecuniario, digamos, de la multa. Hasta el momento no hemos llegado a eso. Por eso, gracias a usted por el llamado, estamos informando que, bueno, se va a evitar a toda costa, digamos, la multa si le podemos dar algún tipo de solución. ¿Y qué pasa, o si tuvieron el caso de algún vecino que les haya dicho que ellos no rompieron la vereda, que por ejemplo, no sé, la vereda la rompió la gente de Aguas Riojanas, la rompió la gente de Ecogas, por poner un ejemplo, ¿qué pasa en ese caso? Generalmente cuando es Aguas Riojanas o Ecogas, ellos para la rotura acá ellos pagan un canon y tienen la obligación de la reposición de la vereda, ¿no? En ese sentido. Y si hay algunos casos específicos, como que no ha pasado, como un árbol añoso que haya por sus raíces se ha levantado la vereda, bueno, buscamos alguna manera ahí en el taller, a veces tenemos algún tipo de piso de solado y lo vamos reparando. Por eso le digo, todo es conversable, si vale el término. Bien, ¿qué pasa con las veredas de los edificios que están en construcción, de los terrenos que están preparándose para construir un local comercial o un complejo de departamento? ¿Qué pasa con esas veredas? El secretario general, con buen tino, el arquitecto Busto, nos pidió generalmente, bueno, yo soy arquitecto, ¿no? Y en la parte privada, generalmente lo último que se hace es la vereda. Pues bueno, que pasan materiales, porque se está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como le comento, el arquitecto nos ha pedido que alguna documentación nueva acá en la zona del centro, en edificios que están construyendo, cocheras, galpones o cualquier tipología, lo primero que hagan es la vereda. Bien, ahora se les va a pedir que lo primero que hagan es la vereda. Lo primero que hacemos es la vereda. Nosotros como constructor, digamos, le hablo de la parte privada, lo último que hacemos es la vereda. Pero bueno, con buen tino el arquitecto nos ha pedido eso. ¿Qué pasa con el tema de los desniveles? Porque hasta ahora la prioridad es que se pongan pisos o solados que sean antideslizantes. Sí, la ordenanza también habla de los desniveles, ¿no? Preferentemente no tiene que haber dientes. Generalmente estos tipos al vecino común, digamos, que no tiene la parte técnica, nosotros tenemos asesores técnicos que le podemos ir diciendo cómo van a hacer el desnivel, cómo lo va a trabajar, digamos. Cuando hay un edificio o alguna obra de otro tamaño, el profesional la tiene claro en ese sentido, cómo tienen que ser los desniveles. Tenemos que evitar que haya dientes o sobresaltos, que ahí donde se producen los accidentes. Es decir que si, por ejemplo, yo tengo mi vereda a un nivel y el vecino de al lado la tiene a otra, que hagamos como una rampita, algo que... Exactamente. Y acá nosotros tenemos personal acá en la oficina que gustoso acudimos y lo asesoramos. No hay ningún problema en ese sentido. Por eso la idea es, digamos, esta conversación, esta ida y vuelta entre la institución y el vecino. Bien, nosotros estamos a disposición y estamos a la mañana y a la tarde. No habría ningún problema. Bueno, Nicolás, vamos a seguir entonces atento al caso. Por lo pronto arrancó en zona A, macro, microcentro. Sí, ¿y cómo en la zona delimitada por las avenidas. Bien, ¿y cómo va a seguir esto? ¿Se va a extender después hacia los barrios? Sí, generalmente vamos ahí a los barrios circundantes, acá San Román, Xincal, Evita. Hemos detectado varias irregularidades ahí. Pero siempre con la gente. Bien. Con el vecino. Y si en esto de que además de que tiene un cerámico para baño en la vereda, lo que hace que la vereda se transforme en un jabón, peligro. Pero más allá de eso, supongamos que detectan que el frentista está 1 metro sobre la línea de la vereda, ¿qué pasa ahí? ¿O 2? Avanzó sobre la línea. ¿Cómo es la notificación? Generalmente usted cuando construye, usted viene acá al municipio y pide un boleto de línea municipal. Entonces Catastro va y le informa, mira, la línea es a 2.50, 2.30, 3 metros, y tiene que cumplimentar eso. Si data de construcciones de cierta antigüedad, donde está antes de las ordenanzas que nos determinan la línea municipal, bueno, se ve cómo se puede llegar a un acuerdo. Realmente el municipio reconoce en la contribución inmobiliaria ese retroceso que va a producir el vecino de la vieja línea a la nueva línea y en la cual le afectó su propiedad, ¿no? Bien, bueno. Como no podemos hacer expropiaciones, digamos, el municipio tenemos esa manera legal. Bien, genial. Bueno, Nicolás, ha sido muy amable, gracias por la información. 39 minutos.
minutos pasaron ya de la hora 3 en todo el país. Estamos en vivo nosotros haciendo el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Hemos actualizado los datos del tiempo. La temperatura está ahora en La Rioja capital, 23 grados 4 décimas. La humedad es del 35%. Seguimos y nos quedamos con lo más importante del ámbito internacional de www.mediosrioja.com.ar. Incendio en un hospital de Pakistán. Al menos 14 bebés fallecieron en la sala de ginecología. Hombres, ambulancias y policías acudieron al lugar y varias criaturas pudieron ser rescatadas. Al menos 14 bebés murieron este miércoles cuando se desató un incendio en la sala de ginecología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, informaron fuentes policiales. Meta pagará 17.000 millones de dólares por demandas sobre la adicción de menores a Facebook e Instagram. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que habían iniciado la demanda contra el gigante tecnológico en 2023. Al menos 359 muertos y más de 1.300 desaparecidos tras los deslaves entre Nepal y el Tíbet. Equipos de rescate buscan este jueves a 1.300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 359 muertos y pueblos enteros arrasados. Los rescatistas tratan de abrirse paso a través de la espesa capa de lodo y los escombros en busca de sobrevivientes. Por otro lado, nevadas y lluvias se dejan más de 121.000 familias afectadas en Bolivia. El viceministro Roberto Rivero precisó que 96.452 familias sufrieron los efectos de las nevadas y otras 25.279 se encuentran damnificadas, sumando así la cifra mencionada. Estados Unidos suspendió las citas para la solicitud de visados en todo el mundo. Es una medida que se aplica de manera temporal. Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visados de solicitantes de todo el mundo, informaron medios internacionales. La medida se tomó en el marco de la campaña de represión migratoria que está llevando a cabo el gobierno del presidente republicano Donald Trump. España reformará las leyes de asilo tras las crisis de Ceuta. España aprobó este martes los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería con miras a un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado de derechos, luego de la crisis migratoria ocurrida por la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas a Ceuta a finales de julio. Pedro Sánchez, titular de la Casa de La Rioja en Córdoba. Los chachos amplían su alcance, serán recibidos en supermercados cordobeses y mendocinos de la cadena Dinosaurios, y esto es lo que decía al respecto. Sí, Julio, así fue. Arribó a Córdoba el señor Carlos Nardillo, que es el asesor del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, el equipo de Tesorería General y Comercial de la provincia también. Nos reunimos aquí en Casa de La Rioja y nos dirigimos hacia Grupo Dinosaurio, que queda ahí en el Hiperdino. Ahí nos reunimos con los asesores del señor Bugliotti, del Grupo Dino, conversamos, sí. Muy predispuesto. Se llegó a la conclusión de firmar un convenio como se hizo anteriormente,
pero con la ventaja que ellos ya habían trabajado anteriormente con los vocales, con nuestros chachos, así que en lo que se centró más la reunión fue una parte más técnica de fijarse el billete como que no vaya a ser trucho, una fotocopia, los detalles que tiene para identificar los que son reales. Después de eso nos reunimos con el señor Bugliotti, nos recibió muy amablemente, conversamos, charlamos ahí y sí, efectivamente se van a recibir los chachos, pero mucho más amplia es la aceptación que va a tener aquí en Córdoba, nada menos que acá en el Gran Córdoba, que es la ciudad capital, que son muchas sucursales y muchos comercios que tiene este grupo Dino. Así que fue buenísimo, la verdad que se van a recibir, secretario, en 1 a 1, ¿no? Un peso, un chacho, igual que acá en La Rioja, no va a haber ningún inconveniente con eso. Sí, señor, tal cual, tiene el mismo valor que el peso argentino, el chacho. Aquí en Córdoba, eso es lo que se habló. Lo que sí no va a haber vuelto, porque no tienen ellos la facilidad de tener sencillo para dar vuelto. Bien. Pero sí se lo va a recibir tal cual el valor que lo recibe en La Rioja, el peso a peso. Y no solo eso, sino que también, aparte de recibirlo en el Gran Córdoba, como en el Mercado Supermami, en el Dino y los distintos locales que tienen ahí, se va a recibir también en las afueras de la ciudad, como en Salsipuede, Altagracia, Colonia Carolla, Malagueño, La Calera. Todos esos lugares van a ser recibidos nuestra moneda, el chacho. La verdad que esto es buenísimo porque, como le estaba diciendo recién, nosotros somos los que receptamos a los riojanos, en su gran mayoría, que arriban a Córdoba por temas de salud, por temas de trámite, temas deportivos, y siempre se llegan a informarse un poco de lo que está, cómo se está manejando Córdoba, en este caso donde se van a recibir los chachos, que tenemos el listado completo de los comercios. Así que esto es fabuloso. Muchas veces uno no toma dimensión, pero esto es buenísimo para la gente que es de La Rioja y viene a hacer trámite o viene por temas de salud o vive acá. Por ejemplo, los empleados, los agentes que tenemos de la provincia trabajando en APO, en Casa de La Rioja, esto es buenísimo porque si no, no tendrían cómo gastarlo, tendrían que llevarlos a La Rioja. Secretario, para los que no conocen Córdoba, ¿qué locales comerciales tiene el Grupo Dinosaurio, el Dino Mall, en qué se puede gastar? Tienen varios supermercados que son los famosos Supermami, que son hipermercados gigantes, que parecen shopping, que estaban en Rodríguez Busto, en la Fuerza Aérea, en Agustín Garzón. O sea, alimentos, todo lo que sea de un hipermercado, como si acá fuese el Salgo Más, se va a poder comprar, se va a poder pagar con chacho. Todo lo que esté en la góndola lo podés comprar. También tenés para comprar indumentaria deportiva en los mismos lugares, tenés el centro de Bridgestone, que también pertenece a Clarín, que podés comprar goma para tu vehículo, y no solo eso, sino, escuchá esto, también en Mendoza van a recibir chacho, porque ahí tienen supermercados del grupo Dinosaurios, como en Las Heras, en San Martín, son tiendas departamentales. Acá tengo las direcciones de los lugares donde son, Rodríguez Busto, Fuerza Aérea ahí de la ciudad de Mendoza. Ah, mira vos, quiere decir que en Mendoza buenísimo. También se va a aceptar el chacho. En Mendoza también se va a aceptar el chacho y va a ser el 1 a 1. La verdad que esto, como conversamos con el señor Bugliotti, esto es una decisión fabulosa, pensando en los trabajadores, ¿no? del gobernador Ricardo Quintela, de haber tomado esta decisión y volver a implementar los chachos y meterle 50 lucas en el bolsillo, más allá de que algunos estén o no de acuerdo. Sí. Pero lo importante es que lo hizo pensando en la gente, como dice él, y que sería bueno también, un comentario del paso que me hizo, que otras provincias lo implementen, porque esto es bueno para la gente, estamos muy apretados, la gente no tiene guita y esto se recibe el peso a peso y no le entra tierra, más allá de que estén de acuerdo o no. Así que concuerdo en eso, que es una decisión política o social buenísima del gobernador, que ayuda, no soluciona, pero ayuda a paliar la situación. Y le pregunto, secretario, en estas conversaciones con Bugliotti, ¿les dio su opinión acerca de esta cuasimoneda? Porque, como dijo usted, por ahí es discutida a nivel nacional, por algún sector, sobre todo por la Libertad Avanza. ¿Qué opina Bugliotti, un empresario de
de la magnitud de esa fue la opinión de él, la que le acabo de contar. Ah, bien. Que sería bueno, él lo tiró, que sería bueno sí. que otras provincias lo implementen porque es buenísimo para la gente, es buenísimo para el comercio, es una moneda, es un circulante. Él ya lo recibió anteriormente sin ningún tipo de problema, ahora mucho más amplio que antes, inclusive en el interior de la ciudad de Córdoba, aparte de recibirlo en Gran Córdoba, lo recibió en el interior, y no solo eso, sino que también en Mendoza. Así que eso está buenísimo, buenísimo para los riojanos que vienen y las riojanas aquí a Córdoba. Bueno, secretario, la verdad queríamos confirmar esto que ayer no, lo último que le pregunto, ¿a partir de cuándo? ¿Ya a partir del lunes? ¿A partir de cuándo se van a empezar a poder pagar con chachos ahí en Córdoba? ¿O ya está vigente? A partir del día viernes. A partir del viernes. A partir del viernes ya se puede pagar con chachos en la provincia de Córdoba. Ya puede ir a los hipermercados del grupo Dinosaurios sí. y le van a recibir los chachos. Perfecto. Secretario, muchísimas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Por favor. Bueno, 50 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Bueno, ahí estábamos escuchando una de las últimas notas que hemos tenido, de las más importantes, de las más relevantes en la mañana de Medios Rioja. Estamos actualizando los datos del tiempo. La temperatura a esta hora en La Rioja capital, 24 grados 7 décimas, humedad de 37%, el cielo algo nublado o nublado por sectores. La máxima prevista para hoy es de 26 grados. Recuerden, para mañana viernes, mínima de 13, máxima de 23. Para el sábado, mínima de 12, máxima de 22. Para el domingo, mínima de 12, máxima de 24. Para el lunes, mínima de 12, máxima de 24. Para el martes, mínima de 10, máxima de 25. Y para el miércoles, mínima de 15 y máxima de 28 grados. Bueno, recién estaba dando la temperatura que vamos a tener en los próximos días en La Rioja capital y bueno, sabemos que a nivel nacional hay diferentes cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, de las fuertes lluvias que están sucediendo en Buenos Aires, en algunos sectores, bueno, en Córdoba, y Santa Fe no es la excepción. Hay un fuerte temporal en esa provincia donde volcaron camiones en las rutas y se mantiene la alerta por tormentas con granizo. Reiteramos, esto es en Santa Fe. El temporal provocó daños y complicaciones en rutas del sur de Santa Fe, donde hubo camiones volcados y despistados. También rigen alertas por tormentas, nevadas y viento sonda en otras regiones. Fíjate, Agus, ahí en TN hay un videíto, a ver si lo podemos rescatar. Un fuerte temporal sacudió varias localidades de Santa Fe con granizo, intensas precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. En las rutas 65 y 178, por ejemplo, se registraron camiones volcados y despistados por el viento. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para distintas zonas del país. Hay advertencias por tormentas en el sur y centro de Entre Ríos, por nevadas en la cordillera y por viento sonda en el noreste. En Santa Fe el mal tiempo continúa durante la tarde de hoy. Ahí estamos viendo imágenes y realmente es tremendo lo que está sucediendo. Aparte hablamos de Santa Fe, sabemos que es zona de inundación también, ¿no? Varios sectores ahí de la provincia se han visto afectados y hablando de la historia también de un poquito de Santa Fe, sabemos que han tenido también fuertes inundaciones en algún momento en esta provincia. En la ciudad santafesina de Las Rosas se registraron heridos y se encuentran trabajando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. Actualmente la tormenta está pasando por el sur y centro de Entre Ríos y hay reportes de granizo y viento en Rosario del Tala y cortes de luz en distintas localidades. Las rutas más afectadas son las 178 y la 65, la segunda siendo una de las más importantes para la producción nacional. También rige una advertencia para las rutas 12 y 14. Los daños provocados por la tormenta, en este caso hablamos con Marcos Escajadillo, que es secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo
Municipio de Santa Fe. Él describió cómo enfrentan los daños por la tormenta. Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aún así activamos protocolos y estamos participando en conjunto con los municipios, también con los cuerpos de bomberos voluntarios. El funcionario afirmó que aún siguen discutiendo qué medidas tomar para las escuelas. Estamos viendo qué hacemos respecto al dictado de clases. Para eso evaluamos todos los edificios escolares que obviamente en algún momento va a haber que evacuarlos también, más que nada por el viento que tiró ramas, postes y cables. Ahí estamos viendo imágenes exclusivas y reiteramos esta tarde el pronóstico anticipa que bueno, va a seguir el mal tiempo en Santa Fe, reiteramos. Ahora 13:55 minutos en todo el país. Nosotros nos vamos, ya llega Sol Rivas con su pulso urbano, así que quédense prendidos a la pantalla de Canal 11 con Agustín Flores, con Matías, que estuvo trabajando también con nosotros. Le mandamos un beso muy grande para Estefano Viñas, que estuvo trabajando en la producción de este programa. Mi nombre es Gaby Fernández y todos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Un beso para todos. Chao.